Volvemos para hablar de los ecos de la finalización de las medidas de presión del Colegio Médico de Bolivia, aunque todavía subsisten en algunas regiones del país. Ecos que han determinado movilizaciones, pero que también han determinado reflexiones sobre los resultados del conjunto de acciones que desarrollaron durante 47 días los médicos, apoyados por varios sectores de la sociedad civil. Y vamos a hacer esa evaluación con el doctor Orlando Moreira, él es presidente del Colegio Médico del Alto. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Juan Pablo. Usted participó en todas las negociaciones, tanto con las autoridades de gobierno, del órgano ejecutivo, como con las del órgano legislativo. Sí, se ha conformado una comisión a nivel nacional y hemos participado de las últimas negociaciones en Santa Cruz y en Cochabamba el 1 de enero, donde se ha suscrito pues un preacuerdo que posteriormente ha sido bajado a todos los departamentos y que en primera instancia ha sido rechazado por todos los departamentos porque una de las peticiones más concretas que teníamos era la derogación del artículo 205, del 293 y del 294 del Código Penal y artículos conexos que nos perjudicaban. En primera instancia, en las negociaciones que tuvimos en Santa Cruz y Cochabamba, no se dio más que una apertura para la revisión de estos artículos y eso generó una disconformidad de nuestras bases y retornando de Cochabamba, una vez bajadas a las bases, los departamentos decidieron rechazar este preacuerdo precisamente por este punto, aunque en el preacuerdo hay otros 6 aspectos que considero han sido unos avances, pero que, digamos, ha primado más el tema del 205. Y ahora llegamos al punto final del conflicto, a la aceptación de la derogatoria. Sobre esto han surgido 2 tendencias dentro del sector médico, una que dice que se consiguió lo que era posible y otra tendencia que dice que hubiera sido recomendable insistir en la presión hasta conseguir la abrogación del Código del Sistema Penal. ¿Con cuál de las corrientes se identifica usted? No, es que no es cuestión de identificarse, sino es cuestión de aclarar e informar. El sector Pero hay esas 2 tendencias en el sector. Le explico. El sector de profesionales en salud, a la cabeza del Consejo Nacional de Salud y los CODESAS, Consejos Departamentales de Salud, antes de la reunión que tuvimos en Santa Cruz, elaboramos un voto resolutivo con 7 puntos, ¿no? Uno, el tema de básicamente la abrogación de los decretos 3091 y 3092, del 3385, la derogación del 205, 293 y 294 conexos, la creación del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, promulgar una ley general de salud. Habíamos solicitado trabajar en respetar la ley 3131 y a partir de eso generar los aranceles médicos. Entonces, con estos aspectos se fue a Cochabamba, o sea, son medidas, solicitudes sectoriales que hemos planteado, ¿no? Y que eso se ha ido a negociar. El movimiento en sí desde un principio ha comenzado básicamente por estos aspectos. Ahora, en el trayecto, la sociedad en su conjunto se ha ido uniendo a nuestros pedidos, pero además han ido observando que hay muchas irregularidades en todo el Código Penal. Estoy hablando del sector del magisterio, estoy hablando de algunos sectores de FEJUV y de la COR que no son afines al gobierno. Entonces se han ido sumando muchos sectores porque han ido observando muchas irregularidades. Por eso mismo, y era un poco el matiz de mi pregunta, sí, ¿era posible ir más allá en las medidas de presión para pedir la abrogación del código o se llegó al punto adecuado para los intereses del sector? Le explico, nosotros ayer hemos cerrado un punto por el cual el conflicto ha llevado 47 días de paro y 28 días de huelga de hambre, con los puntos del acuerdo que hemos, al incorporarse la derogación del 205 y haber trabajado en los otros puntos, todos los profesionales en salud, hemos decidido retornar a nuestras actividades, pero indudablemente como ciudadanos y como profesionales también, no renunciamos pues a nuestra expectativa de que hayan las correcciones generales del Código Penal. Por eso es que en una asamblea que precisamente hoy hemos tenido en el Instituto Gastroenterológico, se ha ratificado la aceptación de este acuerdo que se ha firmado y que se ha cerrado anoche, pero también se ha conformado una comisión por algunos colegas que están a la cabeza, que se van a unir a un comité intersectorial donde están maestros, está la universidad y otras instituciones. Que van a insistir en el pedido de abrogación del código. Sí. Sobre las negociaciones en las que usted participó,
¿Cuáles diría que han sido las autoridades más duras en las conversaciones y cuáles las más permeables a un acuerdo? Ahí le hablo, por ejemplo, en una lista del ministro Romero, de su colega de salud que anda desaparecida en los últimos tiempos, de la presidenta de diputados Montaño, del presidente de senadores José Alberto González. De este conjunto de nombres que le he mencionado, ¿cuál fue la figura más dura en las negociaciones? No, yo creo que eso ha tenido un rumbo diferente. Lamentablemente, y eso hay que decirlo públicamente, las negociaciones con la ministra nunca han sido buenas. Porque estamos hablando de la ministra de Salud, Adriana Campaña. Así es, ha sido un diálogo de sordos y han sido una serie de mentiras pues que ha llegado incluso al presidente, porque si bien el presidente muestra en las conferencias de prensa documentos y actas que habríamos firmado y no habríamos cumplido, en realidad son actas de reuniones que hemos tenido para tratar de mejorar o para abrogar el 3091, 3092 y 3385 que se refiere a la autoridad de fiscalización. Entonces, en la lista número 1 de las duras, la ministra de Salud, Adriana Campaña. La que menos nos ha escuchado, yo diría, la que menos ha escuchado porque tenía una posición muy radical, pese a que le hemos demostrado que estaban equivocados, y lo único que hacía era querer mantener un decreto que nunca había sido consensuado. ¿Segundo puesto de los duros o halcones en las negociaciones? No, yo creo que hemos tenido nuestras diferencias ya con la Cámara de Diputados, porque es ahí donde se debería haber generado la apertura para todo esto. Sí hemos tenido reuniones donde yo quiero aclarar con Gabriela Montaño, pero quiero aclarar, las reuniones han sido cuando ya tenían ellos elaborado el decreto. La Constitución dice que tenemos que elaborar juntos la norma. Y yo digo, si nosotros elaboramos conjuntamente la norma, o si todo el Código Penal se hubiera elaborado con los actores involucrados, no estaríamos en estas circunstancias. Ya en 2012 tuvimos un conflicto por el tema de las 8 horas y fue justamente con el ministro Romero que cerramos en ese entonces a los acuerdos, y yo creo que ha sido un buen punto por negociar con el ministro Romero, que ¿ha encontrado más flexibilidad a los planteamientos? El gobierno siempre tiene en la parte dura, o sea, querer decir que el gobierno es flexible y suave, no. Seremos honestos, o sea, hemos llegado a un acuerdo producto de la presión, producto de la lucha en las calles, producto de las huelgas de hambre, y bueno, hemos cerrado con él, pero, o sea, yo le digo, o sea, el gobierno tiene una línea dura con todos aquellos que se oponen a lo que ellos promulgan. Por eso mismo creo que no ha sido poco lo que han conseguido. No lograron sus objetivos los indígenas del Tipnis, no lograron sus objetivos los discapacitados que llegaron a La Paz o consiguieron algo mucho después, no consiguieron sus objetivos los cooperativistas mineros, pero sí los médicos. ¿Por qué? Porque creo que era una lucha, primero, o sea, si el fondo era la derogación de artículos y de decretos, en el fondo lo que nosotros estamos buscando un verdadero cambio en la salud. Es dramático la forma en cómo un paciente no puede acceder a los servicios de salud. Es dramático para un profesional en salud verse impotente y no poder resolver problemas porque no tiene recursos materiales, equipos, insumos, o porque definitivamente no existe la especialidad correspondiente o los servicios necesarios. Entonces nosotros consideramos que la población se ha identificado porque fuimos propositivos desde un principio. Estamos luchando por leyes que son injustas, pero al mismo tiempo estamos proponiendo y queremos ser bandera de esta nueva ley general de salud que se vaya a promulgar, porque consideramos que ya la población no puede seguir sufriendo. Yo quiero ser crítico en el sentido de que es malo que el gobierno se mueva ahora que estamos en conflicto. Ellos han tenido más de 10 años para generar estos cambios. Podrían haber tenido sus primeros 2 o 3 años para un diagnóstico y luego cambiar. Pero el tema parte porque si no tienes autoridades que le den un verdadero cambio a esto, que quieran consensuar, no vamos a tener verdaderos cambios. Y va retrospectivamente. Hemos tenido un ministro, Calvimontes, que se ha abocado a querer imponer algunas situaciones que no han sido correctas. Tenemos una ministra que no conoce la realidad, o sea, no es criticar, pero una profesional que ha ido a hacer sus cursos en el exterior, siendo boliviana, y que llegue directamente a manejar un ministerio,
indudablemente no tiene la vivencia de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces no es lo mismo trabajar desde un escritorio que vivir el día a día con los pacientes en nuestros hospitales. ¿No han tenido en síntesis un interlocutor o interlocutores válidos en el Ministerio de Salud como contraparte del sector médico? Sí, por eso es que cuando comenzó este conflicto nosotros pedíamos un diálogo directo con el presidente, porque queríamos que él nos escuche en la verdadera dimensión. Y consideramos que si se va a dar esta cumbre, un encuentro nacional por la salud, tiene que ser un encuentro sincero, un encuentro que busque el cambio. No entendemos que los movimientos sociales y la población tiene derecho a participar, pero sobre todo en el diagnóstico y en las necesidades que tienen ellos como población. Pero la parte técnica, la de resolver esos problemas, tienen que ser por la gente que vive y trabaja en el día a día con esto. Entonces, yo lamento mucho si es que se quiere desvirtuar y decir que esta ley se va a llevar con un 70% de sectores sociales y un 30% de participación técnica. Estamos en un error. Vamos a caer en lo mismo que ha ocurrido con la parte judicial. Sabemos que nuestra justicia en el país anda cada vez mal, peor. Y si queremos un verdadero cambio en salud, nosotros tenemos, creo, todo el conocimiento, la experiencia. Es más, el Colegio Médico de Bolivia ya tiene trabajado una propuesta para una ley general de salud. Yo quiero tocar un aspecto. Vivimos tan fragmentados en nuestro sistema que los recursos humanos dependen de las gobernaciones, la infraestructura de equipamiento de los establecimientos de segundo nivel de los municipios y las políticas, las del ministerio. Temas que son van a ser tres tratados cabezas que indudablemente no puede manejar. Y que forman parte de una problemática muy complicada. Para finalizar, doctor, esta mañana un parlamentario del oficialismo, no recuerdo el nombre, decía lo siguiente: los médicos se van a arrepentir de haber logrado la derogación del artículo 205 porque la norma que está en vigencia es más dura que la que se ha derogado. ¿Qué opina de ese punto de vista? O sea, si van a estar con el afán de ir con represalias, como quien dice, para perjudicarnos, lo pueden hacer. Ellos están en el poder, están en el gobierno, pero precisamente ahí nosotros exigiremos el cumplimiento de acuerdos. Y estos acuerdos van por el tema de, si bien se ha derogado el 205, yo creo que estamos en el derecho de trabajar en una nueva norma. También se está hablando de una ley general de salud y yo creo que juntos deberíamos construir algo que vaya de acuerdo al verdadero trabajo que nosotros realizamos y a los riesgos con los que trabajamos. Y yo no entiendo cuál ha sido el afán de decir que nos vamos a perjudicar, porque así como están revisando el 137 con los transportistas, si existe el espíritu de trabajar bien, bueno, pues que también nos hagan la apertura para trabajar en una norma que no sea como la que estaban ellos promulgando. Gracias, doctor. El doctor Orlando Moreira, presidente del Colegio Médico del Alto, la valoración del conflicto médico que ha concluido en su aspecto más duro, con lo que creo, tal vez usted coincide conmigo, ha sido un paso importante para su sector. Sí, nosotros hemos decidido suspender nuestro paro, pero aclarar a la población que como ente colegiado seguimos articulados, seguimos unidos. Esperemos que el gobierno actúe de buena fe y cumpla lo que se ha acordado, pero ya se ha aclarado, seguimos en un estado de emergencia hasta que no se cumplan estos acuerdos. Muy bien, gracias una vez más por su presencia. Nos vamos ahora con Viti ya en las puertas del cierre de hora 20.